Soy Marcos Smukler. Soy Samuel Luis Golden. Soy Pascual Rivelis. En el año 52 me fui a vivir a San Salvador. Mis padres fueron colonizados en el año 39 en la colonia López Berro. Como los abuelos Rivelis llegaron a esta colonia en 1907. Desde entonces estamos acá, con continuidad. Ya los antepasados hablaban, y cuando nos vamos nosotros, ¿quiénes son los que quedan? San Salvador fue fundado el 25 de diciembre de 1889 por el coronel Miguel Malarín. Está ubicado al centro-oeste de la provincia de Entre Ríos y es reconocido como la capital nacional del arroz. Creció con el apoyo de diversas comunidades de inmigrantes provenientes de Europa Central y Europa del Este. La colectividad judía tuvo una influencia destacada. En todas las actividades tuvo la colectividad un aporte importante. En las actividades económicas, en las actividades culturales, y lo sigue teniendo actualmente. Aquellas poblaciones que han estado rodeadas de colonias han crecido. Y es la colonización la que ha hecho el gran aporte para el crecimiento de estas poblaciones. Este es el caso de San Salvador. Para fin del siglo XIX, había poco más de 11 millones de judíos en todo el mundo. 9 millones en Europa, de ellos el 40%, 4 millones, vivían en territorios de la Rusia zarista. Otros 2 millones se repartían entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro. El resto se dividía entre Francia, Holanda y la costa del Mediterráneo. Digamos, el principal agente de esa migración es la llegada de la modernidad, la emancipación de los judíos. A partir de la Revolución Francesa, los judíos pasan a ser considerados ciudadanos de los países europeos, porque el precio de la emancipación, el precio de que ahora vas a ser un ciudadano francés o alemán, es que tenés que dejar de lado ciertos sentimientos de pertenencia a judíos. Entonces hay una pérdida de la identidad, digamos. Ese es el primer tema. El segundo es que hacia fines del siglo XIX aparece todo un rebrote antisemita, en Francia y en Alemania sobre todo. El tercer motivo es que en la Rusia zarista, que es donde vivía más del 50% de los judíos, seguían siendo ciudadanos de segunda. Y para colmo, en 1881 hay un asesinato de un zar, Alejandro II. El gobierno zarista culpa a los judíos de haber asesinado al zar y se desata una serie de los famosos pogroms, que empiezan en 1881 hasta 1883, más o menos los primeros. Entonces, además de la pérdida de identidad, el antisemitismo en el centro de Europa, el antisemitismo en la Rusia zarista, los judíos que emigran, que son básicamente los de la Rusia zarista, emigran sobre todo porque están muy empobrecidos, terriblemente empobrecidos. Entonces ese es el panorama migratorio de por qué emigraron los judíos, que emigraron masivamente. Pero principalmente por falta de libertad, perseguidos, no tenían cabida, no tenían posibilidad. Si bien mucho no se hablaba mucho, pero realmente la habían pasado muy mal, muy mal. En una oportunidad dijimos, qué lindo sería ir a Rusia, donde vivían ustedes. Mamá y papá dijo, si no van es mejor. Si no van es mejor. O sea, estaba claro que no la habían pasado bien. En este contexto, más de 2 millones de judíos migraron a Estados Unidos y otro gran porcentaje se dirigió a Argentina. Con el patrocinio de la empresa colonizadora Jewish Colonization Association, JCA, más de 30.000 judíos se instalaron en nuestro país entre 1890 y 1940.
el barón Mauricio de Hirsch funda la Jewish Colonization Association y promueve la radicación, por un lado el traslado y luego la radicación en Argentina de población judía que se dedica a la agricultura. Entonces comienza el trabajo de esta fundación en 1889, a partir de que se tasa como fecha de la fundación de la colonización judía en Argentina. El barón Hirsch era uno de los hombres más ricos de su época, se codeaba con toda la nobleza y los banqueros europeos. Él era empresario, además era ingeniero y se dedicaba a construir líneas de ferrocarril, con lo cual acrecentó más la riqueza familiar, y pierden a su único hijo, Lucián. Entonces ellos, consternados por esta pérdida, era su único hijo, dicen: vamos a donar toda nuestra herencia, la vamos a poner en emprendimientos humanitarios. Y Hirsch empieza a diseñar distintos proyectos para ayudar a estos judíos. En 1889 llegó a Argentina desde Podolia el barco a vapor Wasser. Traía más de 800 judíos que antes de iniciar el viaje habían comprado tierras para iniciarse como colonos agrícolas. Durante su trayecto, la tierra aumentó especulativamente su valor y el vendedor se arrepintió de la venta. Los inmigrantes quedaron varados viviendo en conventillos en condiciones muy precarias. Enterado de esta situación desesperante, el barón de Hirsch decidió intervenir y fundar la Jewish Colonization Association. Crea la JCA, pone todo su capital en la JCA. Él también en esa época banca la Alianza Israelita Universal y él es el que financia todas las instituciones judías importantes de Europa. El barón de Hirsch se propuso colonizar en la Argentina y en algunos otros países de América, que después eso fracasó, como Canadá, Brasil, pero sobre todo en la Argentina, 3,25 millones, es decir, 3.250.000 judíos, en un lapso de 20 años, ¿no? Tampoco mover 3 millones de personas no es algo tan sencillo. Y solamente llegó a colonizar 30.000, es el 1%. El emprendimiento de la JCA del barón Hirsch fue fundamental a la hora de mostrarle a otros judíos que estaban en Europa que se podía venir a Argentina, que ellos los iban a ayudar, que en Argentina no había tanto antisemitismo, que había tierras, que había oportunidades. En nuestra zona se compran tierras y establecen 7 colonias en los 4 puntos cardinales de San Salvador entre el año 1907 y 1912. Son ellas, esta colonia, Berro con López en 1907, en 1908 Walter Moscurbelo, luego Santa Isabel en Pedernal y Palmar Yatay en la zona que hoy es Centro Guajay. Si la Argentina es la comunidad judía más grande de habla hispana, de América Latina, etc., es por la JCA, porque actuó como el gran atractor de judíos en una época en la que todavía se estaba poniendo a prueba la tolerancia de la sociedad argentina con respecto a estos judíos. Paralelamente en nuestro país, se desarrollaron condiciones favorables para la inmigración, como la Constitución de 1853, que otorgaba las mismas condiciones para los inmigrantes católicos y los no católicos. La Ley de Inmigración y Colonización de 1876, que permitía el establecimiento de pobladores inmigrantes a la vera de las vías, favoreciendo así la fundación de pueblos como San Salvador, y el Decreto Presidencial de Roca de 1881, a través del cual designó a un representante para dirigir la migración israelita del Imperio Ruso hacia nuestro país. Nosotros estamos hablando de un contexto nacional de 7 provincias receptoras de colonos. Las principales fueron Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y La Pampa, a las que se anexaron Río Negro y Chaco. La distribución se hacía desde la organización central. Ellos llevaban el control de cuántos colonos había en cada lugar y ellos podían visualizar, de acuerdo a necesidades y demandas, cuál era el número de familia que se podía integrar a cada colonia, cuidando, en la mayoría de los casos, para evitar lo que ellos llamaban el latifundio, que 2 hijos de una misma familia no tuviesen campos vecinos. La ICA distribuyó
hizo una distribución de herramientas de acuerdo a un régimen que ya tenían establecido. Tenían un pozo de agua que lo compartían a lo mejor 4 familias. Que eso también permitía la sociabilidad de la familia. Las herramientas en muchos casos las compartían, tenían un determinado número de aves de corral, un determinado número de animales para el traslado, de uso personal y para el trabajo de la tierra, que es el caso de los caballos. No solamente se entregaron tierras, yo digo que fue de avanzada porque se trazaron caminos, se fijaron en el centro de la colonia sitios para el establecimiento de escuelas. La misma fundación, la Jewish Colonización Asociación, estableció las escuelas, las solventó en el periodo inicial. Se fijó también lugar para cementerios, que a veces eran compartidos por 2 colonias. El lugar donde estamos acá en el cementerio de la colonia López Berro. En el año 1911, según dice la pared de arriba, mis padres fueron o mis abuelos habrán sido uno de los que habrán empezado acá. Y bueno, siempre se lo mantuvo dentro de las posibilidades y como siempre yo era chico y ya los antepasados hablaban, y cuando nos vamos nosotros, ¿quiénes son los que quedan? Bueno, hay un compromiso moral, moral de mi parte y también se lo he transmitido a mi hijo para que pueda seguir manteniéndolo. Se fijó también un lugar para un centro social en donde se desarrollaban actividades sociales y culturales, donde funcionaba una biblioteca, donde se celebraban los oficios religiosos. Era una colonia tranquila, tenía la escuela acá al lado. Yo estudié acá al lado hasta 3.º, 4.º grado. Después 5.º y 6.º grado, un año fui a Jubileo, que queda acá 12, 13 kilómetros, y otro año fui a San Salvador, a 7.º grado, que me quedaba 18 kilómetros. Me levantaba a las 4:00 de la mañana. Iba a caballo, con el barro, con todas las cosas, más de una vez los que vivían enfrente de la escuela no iban y yo iba a la escuela, ¿no? Este es el edificio viejo de la escuela Cien Falucho, que en su iniciación fue la escuela fundada por la Jewish Colonización Asociación cuando se estableció la colonia a partir de 1907. Acá en esta escuela estudiaron mis padres, tíos, familiares. Este edificio no es un edificio totalmente original, ya había sido reformado y luego se abandonó para la construcción de un nuevo edificio donde actualmente funciona la escuela en la parte del frente de este terreno. La IEB le daba las tierras, pero había que pagarla, sí. A 15 pesos la hectárea, pero era una plata que no sé qué tipo de plata era, habrá sido plata, pero tuvieron muchos años para pagarlo. Ellos pudieron acceder en un momento, pero fue esos famosos contratos de promesa de venta que les costaba enormemente a los colonos poder pagar poder pagar las cuotas, porque quienes administraban en los primeros años fue la ICA, que era implacable, la ICA a través de los administradores. Creo que a partir ya de la década del 30, cuando sobrevino la crisis, muchos perdieron el campo, tuvieron que entregarlo porque no pudieron pagar arrendamientos. Y había muchos administradores, digamos, que consideraban la situación, y otros que no, que decían si usted no puede pagar, tiene que entregar. Y encima de los problemas de las crisis económicas internacionales, había una plaga, la langosta, que aparecía del norte, del Chaco paraguayo. Cuando soplaba el viento norte, justo que estaban madurando las cosechas de trigo, una nube era señal de langosta. Se posaban en los campos, devoraban todo. Devoraban las cosechas, hasta las cortezas, los árboles, las frutas. En aquel entonces, los medios de lucha
eran lanzallamas que proveía el gobierno, barreras para que no entraran a la casa. Hasta los huevos de las gallinas, como comían la langosta, no podían utilizarse. Mi papá fue colonizado en el año 39, en la colonia López Berro, que dista de San Salvador 10 kilómetros. Cuando fue colonizado era en el momento a posterior de su casamiento. Ellos se casaron y se vinieron a la colonia. La vida de ellos en el campo fue bastante dura, muy sacrificada. Ellos tuvieron una porción de alrededor de 50, 60 hectáreas primero, y hay una historia que es cuando ellos se casan. Estaba todo listo para empezar la cosecha. Al día lunes, a la noche del domingo, cae piedra. Y digamos que todo el capital que ellos tenían se fumó, no le quedó nada. Era como que quedaron en la calle. La vida en el campo no era, en ese momento, no era floreciente. Pero cumpliendo la tradición, mi abuelo lo que hace es entregarle una muda de caballos con un arado para que ellos puedan empezar su trabajo en el lugar donde se iban a sentar. Y así ellos se fueron a radicar sin nada casi, con lo puesto. Si bien no se conservaron datos precisos del movimiento que realizaron las familias de las colonias hacia San Salvador, sin duda fueron estos colonos, así como las familias que se instalaron de manera espontánea en el poblado, entre las décadas del 10 y el 20, quienes impulsaron el desarrollo de la incipiente comunidad judía local. Y en los años 20, aproximadamente entre el 20 y el 30, aparece el éxodo a las ciudades. No nos olvidemos que la crisis de los años 30 hizo bajar el precio de los granos, por lo tanto, la actividad ya no era rentable y era urgente trasladarse a las ciudades. A San Salvador, en la década del 10 al 20, cuando se asentaron las 375 familias en las 7 colonias radicadas en los 4 puntos cardinales de San Salvador, López Berro, Gualtemoc Curvelo, Santa Isabel y Palmar de Atay, entonces estas colonias se radicaron entre el año 1907 y 1912. Simultáneamente hubo gente que trató de radicarse en San Salvador, que ya había sido fundado antes, para prestar servicio y buscar su medio de vida. Y llegaban entonces todo tipo de artesanos, carpinteros, herreros, panaderos, carniceros, profesionales. Las primeras familias, para mencionar, fue Pablo Neymar, está mencionado, que puso un negocio de ramos generales, venta de las maquinarias agrícolas, las primeras maquinarias agrícolas, Bernardo Glimber, un comercio de ramos generales, y algunas fábricas de carruajes, se menciona un Camín, algunos productores que hicieron León Toff, que tuvo un pequeño molino harinero, llevaban los productores a moler, así como el molino Malarín, a moler su trigo para tener su propia harina, ¿no es cierto? Al mismo tiempo llegaba gente de todos, los peluqueros, eran todos, digamos, gente que llegaban desde la ciudad para ofrecer
sus servicios, desde la partera, las más variadas actividades, el herrero, todos eran miembros de la colectividad. Vi desde chico el crecimiento de San Salvador y la comunidad judía tiene muchísimo que ver en esto. Era gente muy emprendedora y yo a veces comento que en los comienzos no se le facilitó mucho las cosas. Los hermanos Malarín habían planificado el trazado y desarrollo urbano en torno a su residencia, es decir, al sur del ferrocarril, donde se ubicaban los terrenos más altos y de mejor calidad. Las tierras pantanosas e inundables, ubicadas al norte de las vías, eran las más baratas y fueron adquiridas por inmigrantes judíos. El desarrollo comercial y poblacional, impulsado en gran medida por la comunidad judía, hizo que el centro de San Salvador se desarrollara en torno a estos últimos terrenos, de modo inverso al planeado. Si uno mira la estación del ferrocarril, es como que la estamos viendo al revés. Eso da la pauta de que San Salvador fue pensado en el crecimiento hacia el lado contrario. Por tanto, lo que nosotros recibimos aquí en la Argentina, por referirnos al último 100 años de inmigración judía del barón Hirsch hasta acá, ha sido trascendente para Entre Ríos y han hecho un aporte muy importante. No solamente desde el punto de vista, digamos, poblacional, sino también en emprendimientos económicos. Sin duda que el mayor aporte que ha tenido la colectividad en nuestra zona es el aporte agroindustrial, ¿no? La riqueza económica que se ha producido a través de la colonización judía en nuestra zona es muy importante. Yo te decía ya en el año 1900, 1915, cuando empezaron los primeros colonos a llegar a nuestra zona, se empezó a trabajar de manera distinta, ¿no? Empezar al laboreo de las tierras, al desmonte primero, después a ir produciendo algunas innovaciones, que es lo que produjo que hoy por hoy lleguemos a ser el polo agroindustrial que es San Salvador, donde la colectividad judía, ya te digo, ha tenido un papel fundamental en este movimiento, ¿no? Ellos le incorporan, además de estos oficios que ya dijimos, la actividad agropecuaria, pero sobre todo la actividad arrocera. Y a partir de la cooperativa se permitió una diversificación de cultivos. Estos colonos han permitido que San Salvador sea en la actualidad uno de los mayores exportadores de arroz en el mundo. Por lo tanto, la actividad de San Salvador está centrada en la actividad del arroz. Por eso es la capital nacional del arroz. La base fundacional del arroz la permitieron los colonos judíos que de las colonias se fueron a la ciudad. Bueno, quizás el aporte más significativo de la colonización judía al país fue haber traído el cooperativismo. Y esas ideas surgen por la precariedad de medio, la pobreza, hacía que los colonos buscaran métodos para defenderse. Se ven unidos por principio de solidaridad, que es el principio fundamental del cooperativismo, y eso sin duda fue un aporte extraordinario, porque así, después de estas cooperativas que surgen en la comunidad judía, van surgiendo cooperativas en todo Entre Ríos, digamos en las zonas más alejadas, en donde el productor logra una forma de defensa y un apoyo importante para vivir y producir. El aspecto cultural fue fundamental para la socialización entre los colonos. Al instalarse en el pueblo, hicieron un gran aporte a las artes y cultura de San Salvador. La vida cultural, la solidaridad, hizo llevadera la vida a pesar de la precariedad de medios con que llegaron y con que vivieron en las primeras etapas. Culturalmente también dio la comunidad judía su aporte. Gente que escribió, que hizo teatro, un cine creado por gente de la comunidad. El primer cine mudo fue establecido
por un tío, Benjamín Rivelis. Luego se convirtió en sonoro. Mi tío se convirtió también, pasó a otras manos, Singer. Se construyó otro cine, un señor Coan, también de la colectividad. Y si de teatro hablamos, podemos decir que había actores locales que después se proyectaron a otros escenarios. Podemos hablar de actores, en el caso de la zona de López Iberro, bueno, Dragún, por ejemplo, que todavía está la Arboleda, donde fue su casa. Efectivamente, Osvaldo Dragún, uno de los libretistas de teatro destacados en el país, nació en esta colonia, en la casa de su abuela, la familia Goldstrach, muy cercana acá al centro de la colonia. Y en su libro Arriba Corazón, él cuenta de que heredó su vocación por el teatro seguramente de su madre, que practicaba teatro acá en el centro de la colonia. Y él, después de muchas migraciones externas e internas, quedó en Buenos Aires y terminó como director del Teatro Nacional Cervantes. Así que estamos hablando de gente de esa talla. Desde su fundación en 1889, San Salvador creció con el impulso dado por la llegada del ferrocarril que habilitó el asentamiento de los grupos inmigrantes. La comunidad judía se integró a la vida social y brindó su aporte al desarrollo local. Con el paso del tiempo, se asentaron y forjaron la vida comunitaria con la inauguración en 1925 del Templo Torá Mollé y la constitución de diferentes asociaciones civiles, así como también con la creación del cementerio judío local en 1936. Tras participar activamente en la celebración del centenario en 1989, la comunidad judía sansalvadoreña sufrió un duro golpe. En 1991, vivieron la profanación de su sinagoga. El hecho provocó conmoción aún fuera de San Salvador y se realizaron marchas en repudio, que incluso contaron con la presencia del embajador de Israel en la Argentina, Isaac Sheffi. Hubo momentos muy difíciles que atravesó la comunidad judía, como en el año 1991, en el cual hubo una profanación de nuestro templo, un hecho impensado en San Salvador, teniendo en cuenta, digamos, la inserción de la comunidad dentro de la comunidad de San Salvador. Y te estoy hablando del año 91, donde la cantidad de judíos que había y superaban los 120, 130 personas. O sea que era una comunidad que capaz era más del doble de lo que hoy somos. Sufrimos mucho nosotros cuando los que no éramos de la comunidad, cuando tuvieron ese atentado, esa profanación en la sinagoga. No eran bienes materiales, que vos te rompen una casa, una ventana, una puerta, bueno, son unos pesos, algún día los tenés y los ponés de vuelta. Eran cosas que hacían a su religión irrecuperables. Por eso les pegaron muy fuerte, les dolió muchísimo eso, las cosas que le destruyeron en esa profanación o atentado, como le llamemos, que nunca se supo muy bien el origen o quién. Y fue conmocionante para nosotros en ese momento darnos cuenta de que había núcleos antisemitas tan vigentes, tan cerca de nosotros, porque toda la vida habíamos crecido y trabajado en un ambiente de convivencia, cooperación, y no sentíamos que había antisemitismo activo. Y bueno, y hoy por hoy con la colectividad judía tenemos una muy buena relación, estamos trabajando en conjunto en un montón de actividades
y acompañándolo también en un montón de actividades que ellos celebran, porque bueno, la hemos acompañado en actos muy importantes y muy dolorosos para nosotros, como son los recuerdos de los atentados de la AMIA. Nosotros tenemos de la gestión anterior, en la colectividad judía, la colectividad católica y el gobierno han creado una plaza, una plazoleta de la paz, que es muy linda y muy significativa y donde se realizan los distintos actos en conjunto con la colectividad, como fue la fiesta de Hanukkah, ¿no? Le llamamos la plazoleta de la paz, donde hay 3 elementos fundamentales, que es el olivo de Jerusalén, traído directamente de allá, y las palomas, como símbolos de la paz, y el agua, la fuente de agua. Entonces, en ello quisimos dejar ahí plasmado un poquito este camino recorrido juntos, desde la fundación de San Salvador, que estamos hablando, y todos los años que han marcado la convivencia en paz de esta comunidad. Buscamos un punto en común, un gesto de paz entre todas las comunidades. Ahí quedó grabado, en cierta manera, los nombres de todas las comunidades que participaron y fue algo muy lindo, donde todos aprendimos los unos de los otros. Es importante que podamos compartir y seguir haciéndolo en este tiempo aquí en la localidad. El lindo recuerdo de haber participado en la sinagoga, en especial, donde se compartió esa celebración de la inauguración de la plazoleta de la paz, donde participaron los distintos credos, donde hicimos una placa allí y fue un momento también muy lindo, junto con las autoridades de la ciudad de San Salvador. Fue un momento muy, muy lindo haber representado a la iglesia congregacional, pero haberlo compartido también con la comunidad judía y las demás denominaciones o credos. Y comencé hasta a asistir a la sinagoga por invitaciones. Fui al Yom Kippur, a muchas celebraciones, y ni que hablar de Hanukkah, ¿no es cierto? También he tenido parte en esos programas donde he elaborado mensajes de Hanukkah, he participado en AMIA también, y por eso para mí es un honor y un privilegio participar de estas cosas. Yo la veo en esta época a la comunidad judía mucho más abierta y con una suerte de fuerza de comunicar más su cultura, ¿no? Y eso es muy positivo. Bueno, lo que ocurre es que la comunidad en sí misma está imbricada en toda la sociedad, el aporte es permanente, ¿no es cierto? Y otra cosa lo que hace a la urbanización de la ciudad. También hay dirigentes de la comunidad que han trabajado por mejorar el estatus de vida de nuestra comunidad. Así que yo creo que todos esos aportes han sido muy valiosos, muy concretos por otro lado, ¿no? Aquí en la ciudad de San Salvador mucho se le debe a la comunidad hebrea, a la comunidad judía, en todo lo que es el trabajo integrado. Colaboraron con toda la parte del crecimiento del pueblo y fueron mejorando muchísimo la parte material, ¿no es cierto? Y también la parte espiritual siempre mantenían esa impronta de la sinagoga, estaba siempre ahí presente. Realmente ha sido más que un diálogo, fue un compañerismo, una amistad que hemos tenido y especialmente con los dirigentes de acá de la comunidad, ¿no? Nosotros, la comunidad judía, ¿no? Teníamos que dejar algo en San Salvador como testigo de que en San Salvador también hubo judíos. Esto a mí me permite decir que fue un proyecto exitoso que aún está vigente y del cual todavía hay muchísimo por decir. Posibilitó que los colonos se salvaran, no solo de la hambruna y de la muerte, sino que se salvaran y se proyectaran en lo mejor que tenían, que fueron sus hijos.
Soy Marcos Smukler, nací en la colonia López. Mi nombre es Fernando Smukler, soy nacido en San Salvador. Yo me llamo Dana Smukler. Iván Mendelovich. Marisol Tepliski. Mujer Mendelovich. Soy Pascual Rivalis. Muriel Smukler. Liliana Kaplan. Luciana Mendelovich. Soy la mamá de Nicolás Golden. Nosotros teníamos que dejar algo como testigo de que en San Salvador también hubo judíos.